¿Qué proceso de panique, nada y qué? Para mí la guerra no la ganó ni el gobierno ni la guerrilla, la ganaron los corruptos. Pues el pensamiento común sería que el Estado se rindió ante la guerrilla y ante los paramilitares. Que ahora el bando del paramilitarismo es el gobierno y el gobierno es el que está armando la guerra. Aquí perdieron unos más que otros. Y todos han sido como de los estratos sociales más bajos. Pues yo pienso que todavía la guerra sigue. Yo no creo que haya terminado. Río Sucio era alegre, divertido, era la ciudad. Ver en el río cómo hacían nuestros mayores los trueques. El trueque que tenía plátano cambiaba por arroz, del arroz por el pescado, o sea, esa imagen no se me borra. La comunidad de Pavas, que así es que se llama, los recuerdos que tengo de ella no son muy agradables porque ya la gente no estaba ahí. La gente se había desplazado desde el 97, yo llegué en el 2001, 2002 a esa zona. Soy Magdalena Calle, nací en el municipio de Yarumal. Desde muy niña siempre fui una líder al lado de mi papá. Aprendí el liderazgo político y al lado de mi mamá los valores sociales y familiares. Yarumal es un municipio del norte de Antioquia en el que en el momento de mi llegada encontré seres muy solidarios, muy religiosos, muy católicos. Al fin y al cabo un pueblo con un clima tan frío, la gente es más dada a ser mucho más conservadora y mucha más arraigada a sus tradiciones y a sus costumbres, pero de gente muy emprendedora y con el propósito de sacar su municipio adelante. Bueno, el barrio La Chinita, antes de la verbena, era un barrio alegre. De hecho, donde los vecinos nos cuidaban, nos decían, las casas a veces no tenían ni puerta, tenían unas tablas ahí. Entonces yo salía y me iba y iba a llegar mañana y yo le decía a la vecina, me cuida ahí, vecina, está pendiente de mi casa. Era así, de confianza, había confianza. Hacíamos sancocho porque este barrio lo construimos fue así, haciendo convites, llamábamos nosotros. Bueno, Montes de María siempre se caracterizó porque dentro de sí tenía una comunidad muy arraigada al territorio, una comunidad campesina muy auténtica. Quizás la mayor característica de la gente de los Montes de María era su cultura, su apego a los valores de sus ancestros, su música, su poesía, su arte, su espontaneidad, su trabajo laborioso, su deseo de estar en la tierra y con la naturaleza. Entre las 11, 12 de la noche, esta persona entra y me coloca un revólver en la cabeza y me dice, no te muevas, si te mueves le puedo hacer algo a tus hermanos. Esta persona abusa de mí y fue un cambio como, no sé, como entre la vida y la muerte, más o menos, que uno ve que, o sea, de repente todo es alegría y de repente todo es oscuridad y todo es sufrimiento, estrés, lágrima, soledad. Entonces, hablando con Yolanda, uno entiende realmente toda la situación que se dio en ese territorio y que muchas de las familias de personas que eran niños en ese tiempo nunca más volvieron a un territorio, no han vuelto. Yo creo que queda claro una vez más que esta guerra no la inventamos nosotros, nos metieron en ella. Pasé de tener esa imagen de que eran común y corriente, que pasaban por ahí simplemente que tenían armas, pero que no se metían con nosotros, a saber que tenían armas, pero también saber que te podían hacer otros daños, ¿cierto? Entonces era el temor y yo cuando los veía lo que hacía era esconderme, ¿no? Porque me daba mucho miedo. Bueno, hay distintas huellas que impregnan, que se quedan en el corazón de un militar.
La primera huella es la de sus hombres, mis hombres que sufrieron los rigores de las minas antipersonas. Sacábamos hombres desmembrados, sin piernas, sin brazos, sin testículos, sin ojos, con sus rostros llenos de perdigones, sus espaldas, su cuerpo. Esas huellas quedaron fijas en las mentes de las esposas, de los suboficiales, de los infantes, de los oficiales que estaban bajo mi mando. Pero también hay otras huellas, las huellas que encontraba uno en las gentes que habían vivido las masacres, las huellas de las madres, de las víctimas, de las autodefensas y de la misma guerrilla. En la casa donde había energía, los bombillos apagados en la casa, eso era una oscuridad y era de miedo. Y uno se asomaba por ahí a ver que cuando uno escuchaba a alguien que pasaba, medio se asomaba a ver si era alguien que venía a matarnos otra vez. Me casé, tuve 3 hijos y en el año 1997 mi esposo fue desaparecido. Él afectó en Yarumal 29 familias y de esas 29 familias afectadas estamos 100 víctimas indirectas. A Rivera le tocó la época más grave que recordamos del conflicto, que fue casi que desde el 2002 al 2008-2009. A nosotros nos tocó en el 2006. Ellos dejan una camioneta blanca de Platón estacionada aquí a la entrada e ingresan por acá. Estaban en la sesión del consejo y ese día habían decidido venir aquí a Los Gabrieles. Aquí, en el Salón de la Paloma Torcaz, estaban ellos sesionando y es en el sitio donde les asesinan. Es que a nosotros nos falta es que nos digan quién dio la orden de esto tan atroz. 15 años de no ver un campamento. Sí. Entonces aquí han venido hasta los mandos de fuerzas militares, de generales, a conocer el campamento. La historia tiene que ser contada por múltiples actores y dentro de esos actores estamos nosotros dos aquí contarnos la realidad del conflicto. Para que haya una verdadera paz, tiene que haber una verdadera realidad, una verdad. El momento más crítico o más duro dentro de este proceso es estar frente a la víctima. Porque la víctima siempre quiere la verdad, no quiere otra cosa, es la verdad. ¿Qué dijo su hijo en el momento que lo mataron? ¿Cómo lo mataron? Ellos quieren detalle. Y cuando tú tienes respuesta y la das, y ves que la víctima se desmorona o se quiebra y llora por el dolor, uno se quiebra mucho más. Que nos griten barbaries, infurias, porque para eso es. Y decir la verdad con humildad. Si la cagamos, si la embarramos, cometimos. Si no nos quieren perdonar, pues busquemos las acciones que más adelante en el futuro diga a las personas, sí, ya llegó la hora de perdonar. La verdadera justicia consiste en eso, en aceptar mis errores, reconocer mis errores, repararlos, enmendarlos y bueno, cambiar de vida. Yo he tenido conocimiento de algunos casos de reconocimiento que han tenido con otras víctimas. Les ha faltado humildad y respeto en realidad por las víctimas, en cuanto a la expresión corporal y a la expresión vocal también. A mí me sorprendió mucho, lo digo a título personal, cuando veo entrar, yo no la conocía, nunca la había visto, con tacones y vestido rojo en un acto de dolor
en el que estábamos, porque ver yo desde la noche anterior que llegaron a Bogotá las familias en esta tristeza tan grande, reviviendo otra vez todo lo que le había pasado a sus familiares, y con esta expectativa de sentarse frente a dos responsables que, pues, si no eran ellos, eran delegados responsables de las FARC para decirles: aquí estamos y estamos decididos a colaborar, y sentimos dolor y vergüenza y queremos pedir perdón algún día de otra manera con ustedes. Se convirtió casi que en un chiste, porque ver uno en este momento, todas las señoras, sin ponerse de acuerdo, llegaron de blanco. Las familias llegaron de blanco porque yo creo que ellas volvieron a vivir este trance de luto, de pérdida de sus seres queridos. Y ver entrar de una manera tan alborotada a Sandra, la delegada de las FARC, fue para nosotros, que ya hoy nos reímos contándonos, porque cuando nos acordamos nos causa hasta risa, pero fue decepcionante. Yo me vengo a enterar de Pablo Atrato en las noticias, cuando el tema de los acuerdos, ahí fue que supe quién era. Adivina cuál fue la sorpresa mía cuando yo vi las noticias y dijeron que él era un jefe de la FARC. Y es que hay un negro también jefe de la FARC. Debe ser engreído, debe ser antipático, debe creer, pues, que es el que tiene el poder. Era lo que yo pensaba en mi mente, pues, la noche antes. Pero cuando yo lo vi, que venía ahí todo sorongo, yo, este man, ¿qué hombre? ¿En serio ese era el que hablaban? Que nah. Me sorprendió, digamos, el apretón de mano, porque siempre uno aprieta la mano, y cuando uno saluda y aprieta la mano es signo de confianza. Cuando él me saluda y yo le aprieto la mano, él me aprieta la mano, y como que, bueno, sí podemos hablar. Entonces fue algo muy bueno. Sí se conoce la zona y sí conocemos a muchas personas en común. Hay muchos líderes, digamos, que él conoce y que yo conozco y que trabajo con ellos, y que él tiene referencia y conoce de su liderazgo y de su proceso. Si las cosas se siguen dando, si le seguimos apostando a este proceso de paz, de reconciliación, a este proceso en que la paz se construya desde abajo, pero con justicia social, donde la gente vuelva a su territorio, donde ella va a tener unas posibilidades ciertas de liderazgo y de emprendimiento con la gente. Este aporte de confianza, digamos, que está dando un personaje como Pablo, podemos realmente repensar, si vale la pena, digamos, yo darme la oportunidad y dar el primer paso de mirar a ver si quiero perdonar, o si no quiero perdonar, pero quiero trabajar de la mano por un bien común. Hoy por hoy he recuperado la humanidad, y esto me ha llevado a entender que las víctimas o las personas que han perdido la vida en este conflicto armado, en su gran mayoría han sido gente inocente. Mientras no haya la entrega de unos restos, y considero que hasta que no haya la entrega de esos restos y que no haya una cristiana sepultura, para mis hijos es muy difícil. Cuando tenemos la oportunidad de entablar un diálogo, de explicarles qué pasó, de pronto cuando ellos nos permiten contarles quiénes fuimos y que también pasamos por algunas cosas muy dolorosas, entonces ya ahí se va generando una confianza y ellas van viendo la humanidad que hay en uno. Nosotros estamos escribiendo el libro blanco de Yarumal. Él ahí escribió una página, y en el momento que él entrega la página que escribe, dice: lamento yo haber escrito la página gris en este libro. Hay un arrepentimiento y hay algo de él en resarcir un daño causado. Todo toma tiempo. De pronto las heridas de doña Magdalena no están sanadas todavía. Nosotras las mujeres queremos la paz de nuestro país y queremos construir paz aún con los que nos hicieron daño en un momento. Lo único que nos importa es que no sigan asesinando y que no sigan, que esta guerra se acabe. Y digo, no, que va a venir pastor.
que va a venir. Sí, sí va a venir, digo yo. Va a venir mi parcero porque es el compañero con que yo fumaba allá. Como yo fumo, entonces nosotros salíamos a fumar. Pastor, me parece excelente, me parece una gran persona. Hasta tengo afecto hacia él. El histórico barrio obrero, de las jornadas de lucha por la vivienda del pueblo de Urabá, de la gente de aquí en Apartadó, como la recuperación de la dignidad para la vivienda, que era como la consigna de esas épocas. Aquí en Apartadó, cuando hicimos el encuentro con las víctimas de la Chinita, en el primer encuentro, diríamos, más íntimo, como en ese momento de la catarsis de cada uno, pues expresar su dolor, el arrepentimiento, la solicitud del perdón de manera más directa, encontrarse uno con la gente que lo abraza, brindándole, recibiéndole y otorgándole el perdón. Y que además es un abrazo con tanta sinceridad que lo estremece a uno en el sentido de que hay que mantener la mirada al futuro, que no podemos volver a mirar atrás, como doña Silvia, como Luz Marina, como todas estas mujeres tan valiosas de aquí de este barrio, que se impusieron por encima del dolor y con un corazón tan generoso de abrazarnos como hermanos. Pues ahora vamos a hacer un recorrido por la calle de la Masacre, antigua calle de la Masacre, hoy llamada la calle de la Esperanza. Digo yo que se requiere reconciliación en esta campaña. ¿Sí? La paz en medio de la campaña, ¿cierto? Y eso es, entonces es un ejemplo, vea, ya Silvia vino en la campaña y no pasó nada. Bienvenida siempre. Sí, así es. Bueno, éxitos. Que gane la paz, ¿no? Seguimos con eso. Buenas. ¿Qué más? La que sí. Entonces, esta es aquí exactamente era la fiesta. Este muchacho también fue menor de edad. Menor de edad, Yorba. Y Alcide, menor de edad, entre los, esos dos, son tres, pero ahora no me acuerdo el otro cuál es. Creo que ese mismo acto ahora de doña Silvia, llegar sin prevenciones, donde está una campaña que no es la de ella y que saben que ella es candidata al consejo, y un saludo de esa manera, esos son actos que emocionan. Yo creo que podemos decir, hombre, se está construyendo paz a pesar de todas las dificultades. Yo creo que en general las experiencias han sido experiencias muy profundas, muy sensibles, que nos han movido mucho. La mayor preocupación tal vez cuando uno está en estos procesos y reconoce el daño que hizo, y cuando realmente está arrepentido por ese daño, es ¿qué le puedo decir yo a una madre, por ejemplo, a la que se le quitó la vida a su hijo? No hay explicación, realmente no hay explicación. A ver, cuando miro a Rodrigo Pérez a los ojos, veo un ser humano, veo una persona que en algún momento nos hizo mucho daño. Pero veo también una persona dispuesta a trabajar por la paz y a resarcir y dignificar la vida de las víctimas. Difícil, de mi parte, en un primer momento habría desconfianza, pero en la medida en que la persona hablara, podría desarrollar en mí, inspirar confianza, y creo que mi sensación primera es de rabia profunda, porque volvería a recordar todo lo que pasamos, mis compañeros asesinados, mi exilio que me dolió tanto, me duele tanto, pero tengo la suficiente convicción de la necesidad de la reconciliación, que sé que en un segundo momento mi actitud sería de perdón, esperaría esa solicitud de perdón, y sí, yo creo que yo estoy preparada para perdonar y estoy preparada para la reconciliación, entendida como la capacidad de vivir en armonía, compartir espacios, quizá compartir actividades, aunque no pues compartir el festejo de cumpleaños ni la Navidad,
Pero sí, yo no tengo dificultad con eso. He vivido la guerra y sé que ese es el camino para la construcción de paz. Yo me veo trabajando porque en este país no haya más jóvenes que caigan en lo que nosotros caímos. Hoy somos un modelo nacional porque nunca nos hemos soltado, nunca nos hemos separado y llevamos 14 años luchando por la memoria de esos 9 concejales que son un símbolo de democracia y de participación en el municipio de Rivera. Cuando ya uno dice, voy a perdonar, soy libre, no estoy en nada, ya yo sané y volví a vivir. Y entonces ya, ¿qué hace uno? Buscar proyectos que vayan en beneficio de las comunidades. Hay una cantidad de riqueza que tiene ese territorio, pues la gente tiene unos niveles de pobreza que también son increíbles. Y entonces el futuro también está alrededor de esa riqueza. No solamente la riqueza natural, sino la riqueza del espíritu de la gente. Pero en un futuro yo lo veo que podemos, por ejemplo, trabajar por la zona del Turandot, en su reconstrucción nuevamente, trabajar por Río Sucio de Chocó, que es un municipio que está muy afectado. Por ejemplo, Río Sucio de Chocó cada vez que llega diciembre inunda. Entonces qué bueno sería poder trabajar y poder enmurallar ese municipio y que realmente la gente pueda vivir en unas condiciones adecuadas, que tengamos alcantarillado y acueducto. Sería algo maravilloso poder tener aliados y si él en el futuro podría ser un gran aliado en la construcción nuevamente de nuestros territorios. Y por eso tal vez hoy ve uno a la gente con mucho más fuerza desarrollando actos de vida para la paz, mejorando su vivienda, peleando, haciendo la gestión, capacitándose para poder exigir que las ofertas institucionales lleguen a los territorios. Hay territorios en los cuales se necesita hacer esa catarsis y se necesita contar verdades, hacer reconocimientos y seguir escuchando a las víctimas. Colombia está en un punto muy complejo en el cual la política tiene que ayudar, los actores armados tienen que ayudar, la sociedad civil tiene que entender más lo que ocurrió y la ciudadanía tiene que comprender también que resolver nuestro problema no es un asunto de un presidente, no es un asunto de un gobierno coyuntural, es un asunto que requiere tiempo. Esos espacios de reconocimiento hay que sacarlos de los estrados judiciales. Eso no puede ser una obligación. El reconocimiento, tanto el reconocimiento como el pedido de perdón tiene que salir del corazón. Una cosa totalmente transparente, inclusive espontánea, ni siquiera programada, espontánea. Yo quisiera dejar de ser víctima. Yo quisiera ser una ciudadana que se encontró con sus victimarios y pudo reconciliarse con ellos. ¿Cómo? Dejando atrás, no es olvidar, dejando atrás la tragedia que nos envolvió y retomando aquel camino que nunca debimos interrumpir. Yo lo creo posible, además. Yo perdí lo más importante para un ser humano, la humanidad. Y cuando se pierde la humanidad, se pierde todo. Se pierde el proyecto de vida, se pierden los mejores momentos con sus seres queridos. En la guerra perdimos todos los colombianos. Perdió el país económicamente, políticamente, socialmente. Desde todo punto de vista perdimos. No, hay unos que sí se enriquecieron. Un sector muy pequeño que hoy todavía hace resistencia a los cambios, porque la guerra para ellos significó crecimiento económico. Esa es la terrible realidad. ¿Quiere que le diga qué fue lo que pasó ahora rato? Ahora rato, como era Pablo el que estaba dando la entrevista, en el momento que pasó la turbulencia, eso era Pablo dejando sus miedos. Eso lo utilizamos con nuestros ancestros. Era él decidiéndose a confiar, porque no está muy confiado de esto. Él decidiendo a confiar que realmente este es el camino, poder dialogar, poder llegar a otros por medio de la televisión, de los programas.